No importa dónde uno viaja. Si uno cruza el océano y va a la China, no podrá entender a los chinos porque hablan chino, no castellano. Pero una de las cosas que uno va a encontrar ahí en China es música. Uno viaja a Alemania y a pesar de no entender el habla de los alemanes, puede comprender su música. A Rusia, África, América del Norte, en cualquier lugar donde uno vaya, aun cuando hay diferencias culturales y diferencias grandísimas de idioma, en todo lugar hay música. Y a pesar de que por ahí los estilos de música sean un poquito diferentes, ¿no? Por ahí la música latina tiene un gusto diferente que una música europea o que la música oriental, pero todos tienen la misma base, el mismo origen. Y nos damos cuenta que la música es un lenguaje. Es un lenguaje que comunica emociones traspasando barreras de idioma y cultura y dejando un mensaje no verbal, o sea, no articulado con palabras, que agrada o desagrada a Dios. Me gustaría que veamos eso entonces, el tema del lenguaje de la música o el lenguaje de las emociones. Eso es lo que es la música. Pero antes me gustaría que podamos detenernos a orar. Padre Celestial, guíanos al estudiar tu palabra y ver en ella que hay un lenguaje aparte del castellano y es el lenguaje de la música. Y que la música que escuchamos o que utilizamos puede agradarte o puede desagradarte. Ayúdanos a poder guiar nuestras decisiones en nuestra música, en la iglesia y en el hogar, no por nuestros gustos, sino por lo que te agrada a ti, para que podamos honrar y bendecir tu nombre, porque tú te lo mereces. Ayúdanos en este tema, que es muy importante, para que podamos ser obedientes. En el nombre del Señor Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Me gustaría que puedan abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. Vamos a ver algunos versículos allí donde vamos a darnos cuenta que la música es un lenguaje no verbal. Ese es el primer punto. La música, estamos viendo el lenguaje de la música y vamos a ver que es un lenguaje no verbal. O sea, no es articulado con palabras como esa clase de idioma, como algo que se habla y comunica con palabras verbalmente. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículos 6 al 12. Dice así: Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, de paso lengua significa idioma, o lenguajes, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros. Si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ahora, Dios concedió a algunos creyentes de la iglesia primitiva hablar en idiomas que no conocían previamente ni habían estudiado. Y es lo que se llama el don de lenguas. Era un don milagroso que, digamos, en cualquier don, ¿no? Es una obra del Espíritu Santo en el corazón o en la vida del creyente. Pero este don en particular
Era bastante asombroso porque una persona podía hablar en un idioma que no había aprendido antes. El Espíritu Santo le daba esa capacidad a algunos creyentes. Y es lo que en el libro de los Hechos dice, hablaban en lenguas, en idiomas, ¿sí? Idiomas desconocidos previamente por esa persona. Ahora, esto lo hizo como señal a los judíos de que ellos habían rechazado al Mesías y estaban bajo el juicio de Dios. O sea que Dios estaba mostrando desaprobación por el pueblo judío a través de esta señal, a través de estas lenguas que ellos escuchaban. Normalmente ellos escuchaban en su país su propio idioma. Pero cuando ellos empezaban a escuchar otros idiomas dentro de su país o aún fuera de su país, iba a ser una marca, una muestra, una señal de que Dios estaba mostrando su desaprobación sobre su vida. Eso es lo que sucedió cuando el pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia y de golpe para ellos, los babilonios hablaban un idioma que ellos no conocían. Y eso, escuchar continuamente, constantemente, diariamente otro idioma, era un recordatorio de que ellos estaban siendo disciplinados por Dios por su idolatría y habían sido echados de la tierra prometida. Entonces, después de que el pueblo judío había matado al Señor Jesucristo y descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia, algunos creyentes comenzaron a hablar en estos idiomas diferentes y el pueblo judío que se había reunido para Pentecostés, para una fiesta judía, comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Algunos idiomas comprendían porque venían de ese lugar, otros idiomas no iban a comprender. Y entonces iba a ser una señal, una muestra de que algo terrible había pasado. Y Pedro entonces le predicó acerca de la salvación en Cristo Jesús. Aquel hombre que ellos habían rechazado y habían crucificado, Dios lo hizo Señor de señores. Lo había resucitado y es el Salvador del mundo. Y ellos debían creer, arrepentirse y creer en el Evangelio. Entonces, esto es lo que estaba sucediendo, ¿sí? Ahora, en estos tiempos del Nuevo Testamento, era común, ¿sí?, en que la adoración pagana, algunos adoradores entren en un trance y balbuceen algunos sonidos o repitan ciertas sílabas. Y es como si fuera en una hora de trance, estaban siguiendo a estos ídolos mudos, pero ellos repetían ciertas sílabas o balbuceaban en esa adoración pagana. Esto no era lo mismo que el don de lenguas. El don de lenguas eran idiomas que estos hermanos hablaban. Lo que un creyente hablaba con el don de lenguas era un idioma real y transmitía un mensaje práctico, como dice Pablo, revelación, ciencia, que es conocimiento, profecía o doctrina. Entonces, aquel que hablaba en lenguas o en otros idiomas hablaba de esa manera. Y si obviamente si hablaban en otro idioma, los demás no iban a poder comprender, debía haber un intérprete o alguien que, ¿no?, traducía las lenguas o los idiomas para que el pueblo de Dios pueda ser edificado. Obviamente, si alguien estaba en la congregación y ya conocía ese idioma, podía ser edificado directamente. Pero era un idioma verbal entendible. No era una mera repetición de sílabas o un balbuceo sin sentido gramatical. Por eso Pablo está preocupado por alguna práctica en la iglesia de Corinto que parecía como que estaban imitando a lo que era la adoración pagana y estaban balbuceando, repitiendo sílabas que no era un idioma, y obviamente ninguno de los de la congregación iba a ser edificado, porque no se entendía nada, no transmitía un mensaje. Y Pablo no quería que los creyentes imitasen la costumbre pagana de balbucear o repetir sílabas como si fuera el don de lenguas. Y por eso les dice esto en
en el capítulo 12, en el versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces le está advirtiendo en cuanto a eso. Pero uno dice, bueno, pero no estamos hablando del don de lenguas hoy, estamos hablando de la música. ¿Por qué estamos hablando de esto? Para ilustrar la verdad de que todo lo que se dice en la iglesia debe ser para edificación, exhortación o consolación. Pablo usa instrumentos musicales como una ilustración. Y por eso habla en el versículo 7, ciertamente las cosas inanimadas, o sea, los instrumentos musicales que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, dice, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Estoy leyendo 1 Corintios 14, 7. Entonces Pablo está diciendo, los instrumentos musicales no tienen alma, no tienen vida, pero el músico las toca, pero cuando el músico las toca, le tiene que dar distinción de voces. Una flauta o una cítara es un arpa, ¿no? Un instrumento de cuerdas así, producen sonidos de notas musicales. Pero el buen instrumentista o el buen músico no va a tocar una y otra vez la misma nota. Si han tenido un piano, un instrumento musical simple en casa y han tenido niños pequeños, seguramente que el niño por ahí llega a caminar cerca del piano y empieza tan, 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 y toca la misma tecla una y otra vez, tan, 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 pensando que está haciendo música. Pero lo único que está haciendo es sonido, ¿no? Porque no está dando distinción de voces. La palabra distinción ahí es variación, no está variando las notas. Y entonces está haciendo ruido nomás, no está haciendo música, pero el nene está contento. Y uno ya de golpe en un momento ya se harta de eso y le dice, no, deja de hacerlo. Algunas veces sentimos eso cuando hay alguien que empieza a tocar la trompeta, ¿no? Y está tratando de darle a una nota nomás, y una y otra vez. Cuando uno está aprendiendo un instrumento, muchas veces es medio monótono esas cosas. Por ahí todavía no puede tocar música, está tocando ruido nomás. Pero eventualmente el músico va a tocar una distinción de voces o de sonidos, de notas musicales, y va a hacer esa variación de sonidos para tocar una pieza musical. Porque esa es la única manera para que el oyente sepa qué es lo que el músico quiere transmitir. Los músicos que han compuesto piezas musicales colocan variación, no solamente variación de notas, variación también de tiempos, de ritmo y diferentes cosas, variación de armonía, para poder transmitir un mensaje, y va a ser un mensaje no verbal. Si conoces castellano, o hablas chino, o inglés, o alemán, o el idioma que sea, vas a poder sentir un mensaje sin haber conocido algún idioma particular, el idioma en que hablaba el compositor. Porque la música es un mensaje, es un idioma no verbal. Entonces, indirectamente Pablo acá, en este pasaje, está diciendo que la música transmite un mensaje, es un lenguaje. Por ejemplo, si uno escucha un clarinete o una trompeta, ¿sí? Antiguamente y hoy día también en algunos círculos militares se toca cierta tonada que indica, no, esto va a ser para reunirse, o cierta tonada que es prepárense para la batalla, ¿no? Dependiendo qué es lo que se toca, comunica un mensaje. Y eso es lo que Pablo está diciendo. La música comunica un mensaje a pesar de que no es verbal.